Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Paulo Peinado. Él es especialista en endocrinología y hoy nos va a hablar de un tema muy especial que afecta a millones de personas en el mundo. Estamos hablando de la diabetes. Hablaremos sobre cómo prevenirla y cómo manejarla para llevar una mejor calidad de vida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, la verdad muy feliz por la invitación. Es importante educar a nuestros pacientes que tienen diabetes. Un paciente que es educado en diabetes es un paciente que va a saber controlar mejor su glicemia. Gracias, doctor. Vamos a empezar hablando un poquito de las señales de alertas. ¿Cuáles son esas señales de alertas o síntomas tempranos que yo tengo que estar ahí y digo, aquí viene la diabetes? O sea, tenemos que conocer cuáles son esos síntomas y me gustaría que se los explique a todas las personas que nos están viendo para que siempre estén pendientes de este tema, porque por supuesto, como lo mencioné al inicio, la diabetes es algo que puede aquejar a millones de personas. Es correcto. Lo principal que hay que saber es que la diabetes tiene una presentación clínica heterogénea, es decir, puede aparecer en diferentes etapas de edad, en diferentes grados de obesidad o sobrepeso, pero tiene características bien comunes. Los principales síntomas más frecuentes son la poliuria, que es ese aumento de frecuencia al orinar, o polidixia, que ese paciente empieza a sentir mucha sed, y generalmente estos síntomas se acompañan de pérdida de peso. Existen otros síntomas menos frecuentes como visión borrosa, infecciones recurrentes, urinarias, pero generalmente la poliuria, polidis y pérdida de peso son tres síntomas principales que se presentan en el paciente que tiene diabetes. Ya nosotros también podemos ir dándonos cuenta un poco en pacientes que tienen un poco de resistencia a la insulina, que empiezan a aparecer un poquito unas manchas oscuras en la piel, que empiezan a tener un poquito de sobrepeso, obesidad y empiezan a acumular gordura en la región del abdomen. Usted sabe que ahora me acaba de decir algo que yo lo tenía así como que siempre lo quería preguntar, pero me daba un poco de penita, y es eso, esas manchas oscuras que le salen a las personas que ya están en una etapa de obesidad. ¿Por qué salen las manchas oscuras en el cuello, en algunas partes, no sé, como los brazos también? Estas manchas oscuras son una característica principal de lo que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es como un paso previo antes de la diabetes. Todo paciente que tiene diabetes tiene un grado de resistencia a la insulina. Entonces es un síntoma o es un signo, quiero decir, que nosotros nos puede avisar que probablemente podamos tener diabetes. Entonces es un signo de resistencia a insulina, empieza a oscurecerse la piel en regiones, como decía, del brazo, del cuello, de las axilas. Esto nos avisa que nuestra insulina está teniendo una dificultad de realizar su función, que su función es colocar el azúcar dentro de la sangre. Entonces, al tener esta resistencia, empieza a oscurecerse y nosotros ya es como un aviso. O sea, tenemos que empezar a tratar ya desde este momento, ya sea con pérdida de peso, con medicamentos o con ejercicio, para no llegar a la diabetes. Ahora vamos a hablar de hábitos, doctor, porque es muy importante, em, y creo que viene casado mucho del el estilo de vida que nosotros debemos de llevar para poder prevenir, por ejemplo, la diabetes 2. Totalmente. En el tema de la diabetes mellitus tipo 2, nosotros debemos saber que hay factores medioambientales que van a ser determinantes en si va a aparecer la diabetes o no en esa persona que tiene una predisposición genética. Es decir, si nosotros empezamos a cambiar nuestro estilo de vida a través de disminución de ingesta calórica, es decir, mudando esas comidas ultraprocesadas, esas harinas refinadas, el consumo de azúcares por una alimentación más saludable, yo me estoy encaminando a prevenir la diabetes. Si yo empiezo a realizar actividad física, esto me va a ayudar tanto en la pérdida de peso como mantener el peso y ese es otro beneficio que me puede ayudar a prevenir la diabetes. Y no tenemos que olvidarnos que algunas personas van a necesitar medicamentos ya cuando están en una etapa de prediabetes o resistencia a insulina, que también me puede ayudar a prevenir la diabetes. Es decir, que es cierto, porque algunas personas dicen, no, no, que mi médico me dijo que tengo que hacer ejercicio, pero ay, no, qué flojera. Yo, no sé, las mujeres, yo barro y trapeo en casa y ya está mi ejercicio hecho.
No, ese no es un ejercicio. Es importante mantener una vida saludable completa. Totalmente. El impacto de la actividad física hay que recordar que así nosotros no tengamos una pérdida de peso, ya me ayuda a disminuir esa resistencia a insulina. Entonces, un método que yo puedo utilizar como prevención a la diabetes. Obviamente, si lo hacemos todo el combo completo, acompañando una alimentación saludable, medicamentos si es que es necesario y una actividad física de manera regular, yo voy a estar previniendo lo que sería la aparición de la diabetes. Hace un momento, doctor, usted me hablaba de la genética, ¿no? Porque si mi papá, mi mamá sufrió de diabetes, ¿yo puedo tener diabetes? ¿Qué tan importante es la genética en el desarrollo de la diabetes y cómo puede influir en esa prevención que nosotros tenemos que hacer? La verdad que en los últimos años se sabe un poco más de la genética en relación a la diabetes. Para hacerlo de una forma más sencilla y que me pueda entender la gente, la diabetes se puede dividir en una fase, en un grupo monogénico, es decir, personas que pueden tener diabetes dependiendo de un gen, y esto no depende mucho de los factores medioambientales. O sea, no me van a determinar si me va a aparecer la diabetes o no. Y están las formas poligénicas, es decir, muchos genes que influyen. Esto sí depende bastante de los factores medioambientales. Esta es la forma más común de diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un cambio en estilo de vida, si yo impacto en mis hábitos, hago una modificación del estilo de vida total, yo puedo impactar, así yo tengo una predisposición genética, tenga papá, mamá o abuelos que hayan tenido diabetes, yo puedo prevenir el tener diabetes modificando mi estilo de vida. Entonces, podemos prevenirlo, eso es muy importante, que lo sepamos todos. No es que, no, mi mamá tuvo diabetes o mi abuelo tuvo diabetes, entonces yo sí o sí lo voy a tener. Yo lo puedo prevenir, obviamente, haciendo una vida saludable y educada, ¿no? Con buena alimentación y deporte. Con buena alimentación, disminuir las calorías, retirar todo lo que sean alimentos ultraprocesados, grasas saturadas y una actividad física de manera regular, puede hacer que así yo tenga una predisposición genética, es decir, muchos familiares con diabetes, que yo no llegue a tener diabetes. Entonces sí se puede prevenir a pesar de tener una predisposición familiar. Doctor, ¿y si ya la persona fue diagnosticada con diabetes? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería seguir para poder controlarla? Claro, lo principal y lo más importante primero es acudir con el especialista para realizar sus controles de glicemia. Hay unos controles anuales que debemos realizar nosotros siempre para evitar complicaciones como problemas renales, problemas de la vista. Entonces es importante enfocarnos, primero el endocrinólogo va a enfocarse siempre en lo que es modificar el estilo de vida. Vamos a caer en lo mismo, en lo que es la prevención, modificar lo que es la alimentación, modificar la actividad física. 150 minutos de actividad física a la semana es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Una alimentación saludable, rica en verduras, rica en fruta y la medicación, ¿no? Ahora tenemos nosotros medicamentos, hemos tenido siempre como la metformina, como la sitagliptina, que han sido medicamentos que combinados actualmente son medicamentos espectaculares para controlar la glicemia y últimamente han salido nuevos medicamentos como la dapaglifosina, como los análogos de GLP-1, que es la semaglutida, que son medicamentos que nos ayudan a controlar espectacularmente el azúcar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno es diagnosticado de diabetes no es estar buscando otro tipo de tratamientos que no están valorados, que no tienen evidencia científica, sino es buscar el especialista y controlar lo más rápido la glicemia. Qué bueno, doctor, que se lo puede decir esto a las personas que nos están mirando, porque hay gente que dice, no, que yo estoy, parece que tengo diabetes, me han diagnosticado diabetes y no, voy a empezar a tomar este juguito de no sé qué, con no sé qué. Entonces, es importante que la gente que nos está viendo entienda que lo primero que tiene que hacer es buscar a un especialista. Y doctor, hace un momento hablaba de algo importante que quizás los que sí sufren de diabetes lo saben, pero los que recién están empezando o no tienen información acerca de esto, no tienen idea. ¿La diabetes te puede dejar ciego? Totalmente. Una de las complicaciones más presentes en el paciente que tiene diabetes es la retinopatía diabética. Es decir, el paciente empieza a tener un poquito de visión borrosa, empieza a disminuir la agudeza visual y puede llegar a tener una ceguera incluso total. Entonces, por eso es importante acudir al especialista que le va a hacer realizar controles de manera anual. De manera anual hay que estar realizándose un fondo de ojo para investigar que no haya una retinopatía
diabética en un principio, realizarse un examen de orina buscando proteínas que se estén perdiendo por el riñón para así evitar llegar a una nefropatía y la necesidad de tener diálisis. Entonces, ya con el médico especialista, yo diagnosticado de diabetes, tengo también que estar realizando mi prevención de complicaciones anualmente. Doctor, ¿y por qué la piel se escama cuando las personas tienen diabetes? Una de las cosas que sucede con los pacientes que tienen diabetes es que ellos sufren de un poquito de lo que, de una deshidratación, vamos a decirlo así, el azúcar está bastante elevado, entonces se asocian síntomas como sequedad de la piel. Muchos de estos pacientes sufren de otras enfermedades autoinmunes asociadas como el hipotiroidismo, que también me puede dar una sequedad de la piel, una caída de cabello. Entonces la diabetes es, es un conjunto de síntomas y signos que nosotros tenemos que ir cuidando. Hay que hacer el cuidado, por ejemplo, del pie. El paciente que por primera vez va donde su médico endocrinólogo tiene que ser revisado de los pies para evitar que haya alguna lesión que después se vaya a complicar y nos vaya a llevar a una amputación y por así decir otros tipos de enfermedades. Hace un momento hablábamos de los errores que podemos cometer, como por ejemplo no visitar a un especialista y empezar a medicarnos solo. Pero además de eso, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas con diabetes al tratar de controlarlas por sí solo? Claro, lo principal que nosotros vemos es el abandono del tratamiento. Generalmente cuando es diagnosticado de diabetes, pues el paciente o atrasa en ir al especialista, como lo comentábamos hace un momento, o cuando va al especialista ya controla su azúcar y se olvida y deja de tomar su medicación y empieza otra vez a descontrolarse el azúcar y vuelve ya cuando tiene alguna complicación. Entonces lo importante es no abandonar el tratamiento porque no debemos olvidarnos que la diabetes es una enfermedad crónica que se puede controlar, pero no así curar. Entonces nosotros requerimos un tratamiento crónico, ya sea con medicamento o algunas veces algún grupo de pacientes simplemente con la modificación de estilo de vida va a ser suficiente. Pero nosotros tenemos que hacer un control, primero cada 2 semanas, quincenal, cuando por primera vez somos diagnosticados de diabetes, después pasará a ser trimestral, después semestral, pero no olvidarnos de hacernos un control con el especialista siempre para ver cómo está el azúcar y para hacer este rastreo de complicaciones que ya le explicaba hace un momento. ¿Sabe que me viene una pregunta ahí que, bueno, cuando estamos charlando de estos temas de salud con todos los doctores, siempre les consulto, ¿a partir de cuántos años me puede aparecer la diabetes? Como le decía, la diabetes, como son diferentes tipos de diabetes, no tiene una edad específica. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 siempre ha sido asociado que puede aparecer desde la primera infancia, la diabetes tipo 2 a partir de los 35, 40 años, pero han ido pasando los años y se han ido descubriendo, por ejemplo, diferentes otros tipos de diabetes como tipos MODI, que son diabetes como si fuera una diabetes tipo 1, pero en pacientes adultos o diabetes en el adulto como si fuera una diabetes tipo 1 que también es denominada tipo LADA. Entonces son otros tipos de diabetes que se saltan esas características generales conocidas, que la diabetes tipo 1 era para el niño, diabetes tipo 2 era para el adulto. Eso con la mayor cantidad de estudios que hay ahora se ha llegado a diagnosticar más tipos de pacientes, se hacen exámenes autoinmunes, entonces se puede ver que ciertos tipos de pacientes que se creía que eran diabetes tipo 2 no eran, tenían otro tipo de diabetes y lo mismo con pacientes que se creía que tenían diabetes tipo 1. Entonces, como le dije al inicio, la presentación clínica de la diabetes es heterogénea, puede variar bastante en la edad, en el momento de aparición. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente ha sido muy buena para que todas las personas que nos están viendo y quizás estén empezando con un caso de diabetes puedan acercarse a un especialista, no se automediquen, pero me gustaría que, por supuesto, a la cámara pueda darle algún consejito para qué consejo les daría a esas personas que ya han sido diagnosticadas con diabetes, están empezando y quizás están asustadas, doctor. Claro, lo primero que tienen que saber las personas que han sido diagnosticadas con diabetes es que la diabetes es una enfermedad que sí puede ser controlada. Y cuando usted acude a un especialista y realiza sus controles de manera regular, la diabetes puede tener ese control que va a evitar que tengamos nosotros complicaciones. Entonces, si nosotros realizamos un buen control, una modificación de estilo de vida y tenemos medicamentos
que son aprobados para el uso en pacientes con diabetes, nosotros podemos tener un excelente resultado y poder vivir una vida absolutamente normal. Entonces, mi mensaje es eso para las personas que han sido recientemente diagnosticadas de diabetes, que la diabetes sí se puede controlar, que la diabetes, si nosotros le realizamos un control desde un inicio y no esperamos mucho tiempo para realizar el control, nosotros vamos a evitar todo tipo de complicaciones. Muchas gracias, doctor Peinado. Gracias por estar con nosotros. Eh, Muchas gracias. por favor, les diga a todas las personas que están viendo nuestras redes dónde lo podemos encontrar, porque estoy segura que algunas personas dicen, necesito ir a ver a un especialista y no sé dónde ir. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué ciudad? Porque obviamente este podcast lo vemos en todo Bolivia para que se puedan acercar por su consultorio. Claro, nosotros estamos ubicados en la calle Manuel Ignacio, esquina Cochabamba, el Centro de Endocrinología del doctor Peinado y la doctora Heredia, aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un honor tenerlo con nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Somos Bienestar, tu podcast de Mega Labs. Será hasta una próxima oportunidad desde las instalaciones de Novotel en la ciudad de Santa Cruz. Hasta la próxima. Mega Labs. Somos bienestar.